Que tengan muy buen día y qué bueno que tuvieron la oportunidad o el deseo y la voluntad de conectarse para escuchar el día de hoy la palabra del Señor. Hoy me toca compartir con ustedes Juan capítulo 8 del 48 al 59. Quiero darle lectura. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió, y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondiendo Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. Señor, te agradezco en el nombre de Jesús tu palabra. Yo te pido, Señor, que ésta venga a ser lo que dice tu misma palabra, Señor. Que toda palabra que sale de tu boca no volverá a ti vacía, sino que antes harás lo que tú quieres que haga, porque para eso la has enviado. Toca no solamente la mente, sino principalmente el corazón y también la voluntad de los que escudriñamos tu palabra, para ser no solamente oidores, sino hacedores de ella. En el nombre de Jesús, Señor, te encomiendo a todos los que están viendo esta predicación, que tu Espíritu vaya, Señor, hasta donde se encuentran. Y si alguien la va a ver más tarde, Señor, en el Facebook, que por favor este sea el mismo efecto, Señor, de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Muy bien. Quiero comenzar diciendo algo que es importante. Aquí la Biblia trae unos subtítulos y a veces pensamos que eso es el todo, ¿no? Y es verdad, en esta ocasión este pasaje trae el subtítulo de que la preexistencia de Jesús. Ahora, pienso que esto está un poco limitado, porque no solamente nos habla de Jesús antes de aparecer aquí en la tierra. La realidad es que este pasaje nos hace ver con claridad que Jesús es, por eso el título, el Salvador que es. Este término de es viene del ser. Ustedes recuerdan cuando pues aquel hombre de Dios le estaba preguntando a Moisés, le estaba preguntando: Señor, voy a ir a ellos. ¿De parte de qué? ¿De quién? Porque Moisés, yo creo que quería que le dijera, pues del Dios de el Dios de aquello. No, simple y sencillamente, él le dijo: yo soy, ve y diles, el yo soy me manda. Porque Dios es. Dios no tiene principio, no tiene fin. Dios es. Y de eso exactamente nos habla este pasaje acerca de Jesús. Jesús no solamente era antes de Abraham, era antes inclusive hasta de Adán, de toda la creación. Él es parte de Dios. Entonces, el Salvador que es. Y esto empezando porque a mí me da tanta confianza de creer en Jesús, en un Dios infinito, perfecto, en el cual todas las cosas tienen su sostenimiento, su principio y tienen también su fin. Y bueno, este es el primer mensaje que yo veo en este pasaje. Ahora bien, los judíos con los que está ahorita ahí Jesús, recuerden que ya Jesús ya les estuvo hablando que
conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ellos creían ser algo, somos linaje de Abraham, ellos creían ser libres, no somos de la esclava sino de la libre, y también creían ser hijos de Dios, pero sin embargo no eran nada. En ese tiempo Jesús hubiera podido contradecirles que no eran realmente libres, estaban bajo el yugo romano, y también que creían ser hijos de Dios, pero Jesús les dijo, ustedes son hijos del diablo. Entonces yo me imagino que para este momento ya estaban, pero si bien enojados, ¿no? Dirían los mexicanos groseros, bien enchilados, están enojados. Y todavía Jesús viene y empieza a aventar rayos sobre eso de conocimiento y de verdades. Los judíos tenían una manera muy peculiar. Peculiar quiere decir una muy propia, muy privativa, esa opinión de ellos, de pensar. Creían que básicamente tenían dos funciones. Una de ellas, la de revelar la verdad de Dios. ¿Qué quiere decir? Esto me hace pensar que se sentían dueños de la verdad y que nadie más podía expresarla o interpretarla que ellos. Y dos, y la de capacitar a las personas para reconocer y captar la verdad. O sea, nadie tiene más esta capacidad, este conocimiento que nosotros para impartir verdad. Entonces, lo que no saliera de ellos no era verdad, o lo que no saliera de ellos no era la realidad. Los judíos se creían un pueblo muy religioso, y realmente lo eran, pero cómo se habían aferrado a su propia idea de la religión, una vez a la de Dios, los judíos se creían un pueblo muy religioso, pero como se habían aferrado a su propia idea de la religión, en vez de la de Dios, se descarriaron hasta el punto de perderse. O sea, mucha religión, muchos conocimientos del Señor, pero era solamente eso, era solamente sabiduría, era solamente conocimiento, pero realmente no había una relación personal con Dios. Esto a mí me hace pensar que hay muchos en nuestro tiempo que saben mucho del Señor, te pueden pasajes completos de la palabra, e inclusive a veces sin ningún estudio previo sacan una palabra del contexto y la aplican a su propio criterio. Dicen lo que creen de la palabra, pero no lo que la palabra dice. Eso es lo que estaba sucediendo con ellos. Inclusive hay varios escritos de los maestros de la ley que escribían sus propias interpretaciones. Y esto es a veces lo que más sabía el pueblo de Dios, más que la palabra de Dios, sabían lo que ellos interpretaban de la palabra de Dios. Y lógico es que en este tiempo ellos estaban muy alejados del Señor y también a veces de su palabra. Se encontraban en tan terrible situación de servir a Dios que no conocían. ¿Qué quiere decir? Sabían tanto, la situación de ellos sabían tanto, que ya se habían alejado y no lo reconocían, que cuando Jesús aparece en escena no le reconocieron. ¿Cómo es que yo sé de un Dios? Quiero mencionarle, en nuestro tiempo hay teólogos que hablan de Dios y no solamente de Dios, de los dioses, hablando en general, adjudican al Dios Todopoderoso también la influencia o el conocimiento de otros dioses. Y ellos estaban así, sabiendo mucho de Dios, pero la verdad que cuando aparece de veras Dios, o sea Jesús, Dios en la persona, o Jesús en la persona también de Dios, no le reconocieron. Y hay muchas personas así, que conocen mucho de la palabra, tienen inclusive doctrina, tienen teología, pero no tienen una relación personal con Dios. De tal manera que estaban entenebrecidos, que llamaron a Jesús samaritano o endemoniado. Imagínense, Jesús le dijo a sus discípulos, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Y cómo es posible que ellos no estaban viendo en Jesús al Padre, al que tanto esperaban ellos, ¿no? Al Salvador, al Mesías? Y le llamaron, no, sabes que tú eres samaritano, primero, ¿no? Y segundo, estás endemoniado. Vamos a ver de lo que se trata esto. ¿Qué querían decir? Entre los judíos y samaritanos había una rivalidad a muerte. Cada quien reclamaba que su lugar era el verdadero lugar de adoración a Dios. ¿Recuerdan ustedes la samaritana, ¿no? Que se sorprendió
cuando Jesús se acercó a ella, oye, espérame, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí, samaritana, que te dé algo? ¿Por qué? Pues porque ya sabes que traemos pleito entre nosotros, ¿no? Los judíos y los samaritanos. Jesús le dijo, mujer, llegará el día en que ni este lugar ni en el otro se adorará al Padre, sino Él busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. ¿Qué quiere decir, hermanos, esto? Primero, que Dios no se centra a un solo lugar, a un lugar. Durante mucho tiempo en la historia de la iglesia, la presencia de Dios se centraba solamente en las catedrales, en los templos. Siendo, hermanos, que la presencia de Dios está en cada uno de nosotros, donde quiera que estemos y donde quiera. Ahora, no confundamos esto. Muchos dicen, no, pues Dios está donde quiera. Sí, Dios está donde quiera, en todos lados. Pero aquí, una de las cosas importantes es, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Tú estás en Cristo? ¿Tú estás en Dios? Esta es la pregunta importante, perdón. Entonces, había un pleito cerrado entre ellos. Y hay su razón de ser. ¿Por qué? Porque los samaritanos, cuando se separaron del pueblo de Israel y se fueron a Samaria, ellos se involucraron, fornicaron, ellos se involucraron en idolatría, de tal manera que se hizo una mezcla de creencias. Una mezcla de creencias entre los samaritanos, de tal manera que ya no coincidía con la verdad, con la palabra del Señor. Por eso los judíos casi decían, estos cuates están endemoniados. ¿Por qué? Porque ni interpretan ni viven de veras conforme a la voluntad de Dios. Porque ellos mezclaron el judaísmo, la palabra del Señor, con ídolos y con enseñanzas que no coincidían con el Señor. Por eso ellos le decían, no, pues, samaritano igual a endemoniado. Jesús les dijo sus verdades, bien decimos, tú estás bien endemoniado, ¿por qué? Pues porque eres samaritano. Y si se dan cuenta, Jesús no les contradijo que era samaritano, sino Él les dijo, yo no tengo el demonio. Además, el término samaritano llegó a significar endemoniado o demonio. Hay ahí también un juego de palabras que utilizaban en Samaria, que ahí en este lugar se desarrolló un demonio, muy parecido a la interpretación en griego y de samaritano. Así le llamaban al demonio, ¿no? Entonces, endemoniado porque ahí existía un demonio. Esto debido a que los samaritanos se mezclaron con personas y creencias paganas y no respetaban del todo la ley. Jesús le respondió que tenía un único propósito. En el versículo 49 dijo, yo no estoy poseído por ningún demonio, yo honro a mi Padre. Y si nos damos cuenta, en toda la vida de Jesús, en todo lo que Él hizo, siempre Jesús honró al Padre. Él dijo en algún momento, yo hago esto, yo digo esto, pero Él siempre honró al Padre. El Padre me dijo que lo dijera, el Padre me dijo que lo hiciera. ¿Qué quiere decir? Jesús, hermanos, en todo momento cumplió esto. Yo no estoy poseído por ningún demonio, sino que honro a mi Padre. Fue el primer propósito y algo que vemos claramente en Jesús. Y aquí realmente esto debe hacernos pensar a todos nosotros como cristianos, también a los que enseñamos la palabra de Dios, a los que predicamos la palabra de Dios. ¿Lo hacemos todo para honrar al Señor? ¿O para honrar a nuestra denominación? ¿O para honrar a nuestra iglesia? O peor tantito, para honrarnos a nosotros mismos. El propósito de todo cristiano, sirva o no sirva al Señor, es darle toda la honra y toda la gloria al Señor. Más adelante, por tanto al Rey de los siglos, primera de Timoteo, por tanto al Rey de los siglos, inmortal e invisible, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este es el meollo de toda la vida cristiana, dar el honor al Señor. De una cosa estaba seguro Jesús, el único que le daría el honor auténtico era el Padre. A fin de cuentas es Dios el que protege el honor de los suyos. Ellos estaban tratando, y Jesús se los dijo, ustedes honran y también se honran a ustedes mismos, están buscando la honra. Bastantes pasajes tenemos como para ilustrar esto. Por ejemplo, la Biblia nos hace pensar que ellos como sacerdotes se paraban en las esquinas a hacer oraciones para ser vistos de los hombres. Y la Biblia dice que de cierto ellos ya tenían su recompensa. ¿Cuál era? El ser vistos de los hombres.
¿sí? Ellos hacían muchas cosas, amaban los primeros lugares en la sinagoga, ¿no? Cuando ellos ofrendaban, iban con un cojín y ahí presentando su ofrenda para que todos los vieran, ser vistos de los hombres. Y Jesús estaba seguro de esto. El único que le daría el honor a él no era Jesús. Dice, y si yo me honro a mí mismo, mi honra no es nada, pero hay uno que me va a honrar. ¿Y quién es? El Padre, el verdadero que da el honor a las personas. A fin de cuentas, es Dios el que protege el honor de los suyos. Hermanos, a veces yo me he dado cuenta que cuando surge algún conflicto, un error que cometemos es querer justificarnos a nosotros mismos y querer que nuestro honor, que nuestra imagen sea lavada, sea limpia. A veces hasta algunos he oído que lo exigen. Yo quiero que mi reputación sea limpiada. Espérame, ¿a quién estás tratando de agradar tú? ¿A los que te ven o al verdadero Dios? ¿Qué hubiera dicho Jesús cuando él fue entregado, él fue traicionado, él fue golpeado, él fue acusado injustamente, cuando fue colgado también de la cruz? Oigan, cálmense, pues acuérdense que yo no hice más que el bien, por favor, alguien que se encargue de... Jesús hizo lo que tenía que hacer. Y el Padre, dice la palabra del Señor, que lo levantó sobre todo hombre, todo honor y toda gloria, Rey de reyes y Señor de señores. Pero dense cuenta, Jesús esperó que el Padre lo honrara. Él no hizo nunca nada para honrarse a sí mismo. Y de eso debemos tener confianza, hermano. Tal vez se vaya a decir muchas cosas de ti, tal vez te critiquen en tu trabajo por ser cristiano, o tal vez cometiste algún error o algún pecado y quieres limpiar tu imagen. Mira, hermano, yo prefiero ser justificado por Dios que por mí mismo. Porque justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquel que es el único que va a darnos honor es Dios, ningún ser humano. Nunca esperes esto de los seres humanos. Un relámpago más a la cabeza de los judíos. ¿Qué dijo Jesús? Si alguno guarda mi palabra, nunca morirá. Eso les cayó duro porque recuerden lo que les digo, ellos sentían que eran dueños de la verdad y si ellos no decían la verdad, no era verdad, no era la palabra del Señor. Y Jesús aquí le está diciendo, si alguno guarda mi palabra, nunca morirá. Varias cosas acerca de esto. Jesús no estaba pensando en la muerte física. Aquel que guarda mi palabra nunca morirá. Quería decir que para la persona que lo acepta, la muerte pierde su finalidad. La muerte entró por un hombre y así pasó a todos los hombres. Hablando de muerte física. Pero también hubiera sido válido que Jesús les argumentara esto. Pero él estaba hablando de la muerte espiritual. ¿Qué quiere decir muerte, hermanos? Muerte quiere decir separación. Separación. Cuando nosotros morimos, se separa la parte física y la parte espiritual. Muerte espiritual es cuando el hombre está separado de Dios. Esto quiere decir que a veces vemos muchos muertos caminando en la calle. Gente que tiene existencia física, pero no tiene existencia espiritual. Separados del Señor. Quiere decir que para la persona que lo acepta, la muerte pierde su finalidad. Por eso la Biblia llama a Jesús como el autor de la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué dice? Vivirá. Y hay muchos pasajes que pueden reforzar esto, ¿no? Que el que cree en mí ha pasado de muerte a vida, ¿ok? El que entra en una relación personal con Dios irá de la vida temporal a la vida eterna. Les voy a pedir que busquen Romanos 5:24, que dice así. 5:24. Juan, perdón, 5:24. Dice así. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Miren, este pasaje tiene cosas bien hermosas. Dice, de cierto, el que cree en mí y oye mi palabra, cree al que me envió. O sea,
creer en Jesús es creer también al que lo envió, al Padre. Dice, ese tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Miren, esto es algo fabuloso. Desde el momento en que nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, aceptamos la palabra, aceptamos de quién viene, en ese mismo momento tenemos vida. Y aparte estamos librados de la condenación eterna. O sea, hermano, yo no estoy esperando morirme para irme con el Señor. No, yo ya estoy en el Señor. Yo ya estoy con el Señor. Yo ya tengo vida eterna. Porque esa es la promesa de Jesús y yo creo que así es. El que entra en una relación personal con Dios irá de la vida temporal, ¿a qué dice? A la vida eterna. Romanos 6:23. Romanos 6:23. ¿Qué dice? Porque la paga del pecado, ¿qué es? Es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Cuál es la paga del pecado? La muerte. En todos los sentidos, hermanos. La muerte entró por un hombre. Físicamente, la muerte es consecuencia del pecado. Pero también la muerte espiritual, estar separados de Dios, hermanos, es la condenación. La paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios, ¿cuál es la dádiva de Dios? Que Cristo dio a su Hijo único para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahora bien, Jesús hace algunas afirmaciones. Primero, Jesús se atribuye un conocimiento exclusivo de Dios. Vean lo que dice el versículo 55. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. ¿Qué quiere decir? Conocer no solamente es saber de Él, es haber tenido esa experiencia de estar con Él, de ser Él. Ellos solamente sabían, pero realmente no habían tenido la experiencia personal de estar con Dios. 2. Jesús se atribuye obediencia única a Dios. Él decía, y guardo su palabra. ¡Wow! ¿Qué declaración? Yo decía antes, qué valor para decir, yo le obedezco. Bueno, más bien aquí Jesús estaba diciendo una verdad. Él estaba guardando, obedeciendo la palabra de Dios. Y se dan cuenta en todos los evangelios, esto es notorio. No solamente, hermanos, en su buen comportamiento social, que cuidado, porque a veces esto es lo que más nos interesa a nosotros, que los demás vean que yo soy cristiano. Espérame, ¿en qué lo están viendo? En que te ven con tu Biblia, en que ven que alabas al Señor, en que ven que tienes ahí el pescadito en tu coche, o que ven algo en tu casa, algún versículo, o en tu comportamiento diario, en tu vida diaria, en tu obedecer al Señor. Jesús se atribuyó una obediencia única a Dios. ¿Cuándo nosotros somos capaces de decir, no, espéreme, sí, yo obedezco a Dios? Y a lo mejor si lo decimos, lo decimos conscientes de que lo estamos haciendo parcialmente. Pero nuestra actitud debe ser, hermanos, hacer la voluntad de Dios. Se atribuye la preexistencia, ya mencionaba yo esto en un principio. Les aseguró que antes de que naciera Abraham, ¿qué dijo? Yo ya existía, yo ya era. Y aquí le está diciendo abiertamente, ¿verdad? Yo antes de Abraham, antes de todos aquellos, antes de Adán, yo ya era. ¿Por qué? Porque yo soy el ser que no tiene principio y no tiene fin. Yo soy es la expresión referida a Jesús en el Nuevo Testamento. Bien, muchas veces yo soy la puerta, yo soy el pan de vida, yo soy la fuente. El yo soy, del yo soy retumbaba en los oídos de todos los judíos, de todos los religiosos, porque sabían que esta frase, que esta expresión solamente le correspondía a Dios mismo. Entonces Jesús al decir yo soy, wow, yo soy es la expresión referida a Jesús en el Nuevo Testamento, de la que se puede encontrar paralelismo en el Antiguo Testamento al darse a conocer como el absoluto Dios. Jehová es sinónimo del ser. Vamos a ver Éxodo 13,
Si alguien lo encuentra, lo lee, por favor, que lo escuchemos todos. Ok, Éxodo 13, versículo 14. Dice así. 13, ya se pegaron las hojas. 13, 14. Dice, y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué es esto? Le dirás, Jehová nos sacó de mano fuerte de Egipto, de la casa de servidumbre. Miren, esto ha sido la voluntad del Señor, Jehová. Esta palabra de Yahvé se ha interpretado en nuestro idioma como Jehová, pero viene precisamente de un vocablo que no se puede guturizar. ¿Por qué? Porque los judíos llegaron a creer, y es verdad, que el ser, que Dios es tan santo que ningún pecador debe mencionarlo. Inclusive actualmente los judíos, si usted oye hablar a algún judío, cuando menciona Dios, el nombre del Señor sea alabado, sea engrandecido. Cuando dicen Dios, dicen una alabanza, porque se sienten tan indignos. Y la verdad, hermanos, que así somos. Desafortunadamente, esta palabra de Yahvé la hemos traducido también como el Señor, ¿verdad? El señor Arturo, el señor Jaime, el señor... ha perdido su esencia, ha perdido su fuerza. La palabra Señor viene de ser dueño o viene de ser amo. Imagínate tú cuando estás orando, en lugar de, Señor, yo te pido que, a ver, espérame, Señor, mira, haz esto en el nombre de Jesús, espérame, Señor. ¿Qué tal si cambiáramos? Amo mío, o Señor, dueño mío. ¿Cómo cambiarían nuestras oraciones al Señor? Tendrían gran impacto. Bueno, debemos aprender esto. Yo soy, es la expresión referida a Jesús en el Nuevo Testamento, de la que se puede encontrar paralelismo en el Antiguo Testamento al darse a conocer como el absoluto Dios. Y esto era precisamente lo que los judíos tenían como consigna. Decirle, proclamar a sus hijos lo que Dios había hecho, el yo soy, lo que Dios había hecho al sacarlos de la esclavitud en que se encontraban en el Egipto, y a reconocerlo como tal, como el ser. Cuando Jesús les dijo que Abraham se había deleitado al ver su día, los judíos entendían a qué se refería. Ellos sabían bien la promesa de Dios a Abraham, que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Los judíos sabían bien que de Abraham iba a venir nada menos que el Mesías, el Salvador. Así que Jesús, al decirles esto, así estaba presentando claramente, se estaba presentando como el Mesías. ¿Recuerdan lo que dijo Abraham? Pues, ¿qué creen? Aquí estoy. Vamos a ver Primera de Pedro. Esta es un poquito larguita, pero pues hoy es el día del Señor y yo creo que me van a esperar inclusive hasta que encuentre el pasaje. Dice así, Primera de Pedro, Primera de Pedro 3, 18 al 22, dice así: porque también Cristo padeció una vez, sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé. Imagínense hasta dónde fue Jesús. Mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una nueva conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y él está sujeto, y a él están sujetos los ángeles, autoridades y potestades. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús no solo vino aquí a cumplir el ser sacrificado. Si hubiera venido a cumplir aquí y no tuviéramos ninguna otra referencia de él, diríamos, ¿y ahora qué? Ya nos salvó, ¿y ahora qué? No,
Pero Él, hermanos, está ahorita sentado a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Él volvió a su estado natural, a la eternidad, pero ahora volvió como el intercesor, como el Mesías, como el prometido, como el Salvador, como el intercesor, como el consolador, con todo lo que le podamos atribuir a Dios. Jesús está cumpliendo ahora este papel. Yo les pregunto, ¿tendremos un Salvador en el cual confiar? Definitivamente. Conclusión. No hay más que uno en todo el universo que sea eterno. Y ese uno es Dios. No hay otro Dios, no hay otro ser, no hay otro Salvador, no hay otro que esté sosteniendo su creación, no hay otro que esté sosteniendo ahora a su iglesia, sino uno solo, el Dios verdadero, a través de Jesucristo. Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Esto habla de veras de una, si le podemos llamar preexistencia de Jesús, o estamos llamando de la existencia de un ser que no tuvo principio y no va a tener fin. En Jesucristo se presentó a la humanidad al eterno Dios, que era ya antes de empezar el tiempo y que será cuando el tiempo ya no sea. Tú vas a pasar, yo voy a pasar, toda la humanidad va a pasar, este cielo que vemos, esta tierra que vemos van a pasar, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra, las promesas de Dios, su presencia, hermanos, nunca pasará. Tú decides en quién confías. Si en tu trabajo, que es muy seguro, si en tus posesiones, si en tu personalidad, en todo lo que tienes aquí en la tierra, o en el Señor eterno. Que aun cuando nosotros dejemos de ser en esta carne, en esta vida, podremos llegar a estar con Él para siempre. Permíteme hacer una oración. Señor, gracias te damos en el nombre de Jesús, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por hacernos saber el ser en el que nosotros confiamos. El Salvador que es, que fue, que es y que será. Y gracias, Señor, por permitirnos entrar a través de Jesucristo a la eternidad que tú nos ofreces. Solamente te pido, Señor, ayúdanos a guardar tu palabra. Ayúdanos a caminar siempre junto a este ser. Ayúdanos a tener la experiencia personal cada día de vivir cerca de la eternidad, o sea, de ti. Gracias, Padre Santo, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias por su atención y repitan este mensaje a sus amistades. Que Dios les bendiga.